Pero nosotros vamos hasta Cancún, Quintana Roo, porque mi compañero Antonio Vargas y Jesús Arias se encuentran tras la pista de Ronaldinho. El astro brasileño se encuentra en nuestro país y se espera en una de esas que el señor Vargas y Jesús Arias echen la reta con el astro brasileño. Señor Vargas, adelante. Bueno, mi estimado Brito, muy buenas noches, Feli, mira cómo me la paso de mal, señor Becerra, muchos besos a todos los de Capital 21. Hoy ya llegó Ronaldinho acá a Cancún, presentó un partidito, dio cátedra, echó rostro, fútbol playero, junto a su hermano y su inseparable Roberto de Asís Moreira. Entrevistamos a Cicinho, les cuento que bueno, está muy contento de estar acá, empezó a bailar conmigo Cicinho, y el día de mañana, aquí viene Ronaldinho a presentar un partido en el estadio del Atlante, en el Andrés Quintana Roo, en punto de las 8 de la noche será este partido llamado Los Amigos de Ronaldinho contra otras leyendas del fútbol mexicano. Me gusta mucho que estará Miguel España, también un veterano futbolista en el Mundial de México 1986. Los hermanos Johan Rodríguez, también para el admirador número 1 de Juan Becerra, Braulio Luna. Braulio Luna también estará presente el día de mañana en ese partido, y también invitaron a Capital 21 a jugar a mi compañero Jesús Arias, solo que se perdió, así como llegó, se aventó al mar y no sale Chucho. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Una señorita muy guapa, por cierto, es la que ahorita me está grabando, pero me preocupa mi compañero Chucho. Pero bueno, hasta acá el reporte, el ambiente es espectacular. Ahora ya ha ido a dormir Ronaldinho, ha estado toda la tarde jugando fútbol, muchas fotografías le han pedido, y mañana tendremos una conferencia de prensa con Ronaldinho y nos van a soltar a Ronaldinho en mano a mano para la cámara de Capital 21. Eso sí, encuentro a mi estimado Chucho. Bueno, hasta acá el reporte. Besos a todos, que estén muy bien.